buenas noches, queridos amigos y amigas televidentes de Ecuador TV. Nuevamente estamos con ustedes, les saluda Hernán Reyes en una nueva edición del programa A Contramano, este lunes 29 de mayo del 2017. Nuevamente vamos a realizar el esfuerzo por hacer un balance analítico de lo que es el campo de la comunicación y por supuesto siempre desde una mirada también analítica de la política. En esta ocasión, y como estamos en un momento ya de transición hacia un nuevo gobierno, el tema que nos ocupará este primer segmento será hacer un balance de lo que han sido estos 10 años de gestión del gobierno del presidente Rafael Correa, para lo cual vamos a contar con nuestros invitados que nos ayudarán en esta tarea. Inmediatamente pasamos a mostrarles un producto que hemos preparado para provocar la discusión. En los 10 años del gobierno del economista Rafael Correa, uno de los temas que tuvo mayor relevancia fue sin duda la relación entre los medios de comunicación privados y el Ejecutivo. Una relación que, si bien ha existido durante otros gobiernos, la última década dio un giro de timón, en gran medida por la decisión de la ciudadanía validada en las urnas, que mostraba la necesidad de crear un marco legal actualizado que norme el trabajo de los medios de comunicación. Pues tiempo atrás, los medios de comunicación en el Ecuador eran considerados como el cuarto poder por su incidencia en la sociedad, pero también como herramienta usada para hacer frente al poder de turno o incluso para beneficiar a grupos de poder. Mientras el mundo entero se jacta de que la libertad de expresión no necesita regulación, nosotros nos hemos dado cuenta de que en nombre de la libertad se puede injuriar, se puede insultar, se puede atribuir a una persona no solo delitos, sino conductas impropias, y eso tiene que ser controlado. La relación con los medios de comunicación privados ocupó siempre un lugar central durante los periodos de gobierno del expresidente Rafael Correa. Las tensiones fueron permanentes y marcadas, generando posiciones definidas. Ahora resulta que el principal problema de este país es la ley de comunicación. ¿Quién puede creer una tontería así? Pero eso es lo que trata de imponer esa prensa. Por primera vez se visibilizaba el enfrentamiento de grupos con intereses llamados mercantilistas y un presidente de la República. Entiendan, que ya no sorprenden a nadie. La decisión de la Asamblea Constituyente de Montecristi consideró además separar el negocio de los medios con el del sistema financiero, con el objetivo de evitar monopolios e injerencias de todo tipo. Los propietarios tuvieron la posibilidad de legislar ellos mismos sobre cuestiones que tenían que ver con su interés. Entonces, esto fue lo que se terminó con el gobierno del presidente Correa. El marco legal establecía normas para el desarrollo del ejercicio del periodismo en el país, reglas que muchos calificaron como limitantes. En muchos casos, los medios de comunicación generaron mayor contenido político, olvidando su función original de informar, entretener y educar. Esto argumentando una defensa de la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede terminar siendo o valiendo lo que vale el auspiciante, y hasta ahí también hay que llegar con los debates. La democratización de la comunicación en el país dio un paso más, cuando se estableció que la concesión del espacio radioeléctrico debía ser repartido de manera equitativa, con lo que se alteraba la tradición de heredar o mantener un medio de comunicación como un negocio familiar con fines netamente comerciales. En este momento, al establecer constitucional y legalmente la división, por ejemplo, tripartita del espectro radioeléctrico entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios, con un pequeño privilegio para los medios comunitarios del 34%, es la mayor conquista democrática de la Ley Orgánica de Comunicación. No obstante, evaluar la normativa y su aplicación durante este tiempo es parte de la evolución constante de la comunicación. ¿Qué tan avanzados están los procesos de construcción de espacios mediáticos al servicio de la sociedad para la democratización de la información y de las frecuencias? Preguntamos también si ese empoderamiento se refleja desde las audiencias con las exigencias de contenidos que se ajusten al cumplimiento de derechos ciudadanos. En la última propuesta de ley sobre el control de actos de odio en redes sociales, enviado por el expresidente de la República para su análisis en la Asamblea Nacional, ¿qué implicaciones supondría la aplicación de este marco en la ciudadanía en general? A contramano de lo que se ve, se lee y se escucha. Muy bien, ya tenemos algunos antecedentes que nos ubican en lo que va a ser el eje de la discusión en las entrevistas que siguen a continuación. Para eso primero vamos a presentar a nuestros invitados. A mi derecha, Edison Miño, él es periodista, está al frente de la red de radios comunitarias y es también miembro del colectivo Espejo Libertario. A mi izquierda está Werner Vázquez. Werner es sociólogo, politólogo
y también catedrático universitario, actualmente, si no me equivoco, Werner, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Con Edison y con Werner vamos entonces a abordar este tema. Y quisiera empezar colocando sobre el tapete la cuestión de si te parece, Edison, que ha habido algún gobierno, desde el retorno a la democracia al menos, que haya colocado con tanta fuerza y digamos con tanto impacto el tema de la comunicación mediática en el escenario político. ¿Cuáles han sido los efectos, a grosso modo, en una primera mirada panorámica de tu parte? Gracias, Hernán. Buenas noches, amigas y amigos oyentes. En realidad se dan ciertos elementos de opinión en los cuales determinados gobiernos del periodo desde 1979, del retorno a la democracia, empujan un poco esta parte de la comunicación. Por ejemplo, en 1989, en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, sin que se diga tácitamente en una ley de reformas a la ley de instituciones financieras, a una ley que regulaba más bien las transacciones financieras de los distintos sectores del Estado, se establece no como un mandato tácito, sino como una exoneración, que entre las exoneraciones del IVA, en el segundo punto estaba establecido que se exoneran del IVA los siguientes servicios, que eran radio, televisión y prensa escrita. ¿Para qué? Para, a través de esa viabilidad del número 2 de esa ley, establecer la exoneración del pago del impuesto al IVA a la importación de papel periódico, de cassettes. Recuerda que los cassettes de las telenovelas que tanto llamaban la atención en la década de los 80 y los 90 se compraban en Miami y se compraban en paquete. Inclusive en el gobierno de Osvaldo Hurtado se establecieron exoneraciones del cambio del dólar para darle un dólar más bajo a aquellas transacciones que beneficiaban al Estado, evidentemente, y a la ciudadanía. Y entre ellas incluyeron los productos comunicacionales, de audio y de televisión. Es decir, se fueron dando determinados acomodos en los gobiernos, pero sin tocar ni la propiedad de los medios, ni la distribución de las frecuencias, ni los contenidos. Pero discúlpame, Edison, ¿se podría argumentar que en aras precisamente de promover un debate más plural, de promover un mayor espacio de deliberación pública que lo provocan, digamos, y lo hacen los medios de comunicación, habría una suerte de medidas de acción afirmativa, como por ejemplo esto que tú mencionas de exoneraciones tributarias para los medios? ¿Es eso o más bien una concesión para poder después establecer algún tipo de negociación o de apoyo de los medios al gobierno? Es que la experiencia nos dio de que eran negociaciones. Es decir, yo cedo, porque recuerda tú que las propias empresas que publicaban los periódicos son las primeras también que tenían empresas de importación de tintas, de papel, luego de Internet. Es decir, las mismas empresas estaban vinculadas a los diarios El Comercio, El Universo, fundamentalmente a los principales canales de televisión. De hecho, Ecuavisa pertenecía al grupo El Comercio. Luego se deshace y vende esa parte de su área de medios privados que concedían ellos. Pero a lo que me refiero es que hay acciones que van permitiendo que esa relación entre el poder económico que tiene medios de comunicación y el poder político se mantenga, pero desde la relación financiera, no desde la relación ni del derecho de la ciudadanía. Por lo tanto, yo entiendo que tácitamente, al declararse que el servicio de radio, televisión y prensa tiene exoneración del IVA, se le declaró servicio público. Por lo tanto, no es un invento ni de Consulta Popular ni de Rafael Correa, sino es un proceso simplemente de reconocimiento de lo que ya se había haciendo. Pero, gracias a tu pregunta, en función de negociaciones que se hacían desde el plano político, porque no es que se hacían negociaciones para trabajar, por ejemplo, los contenidos. O sea, vamos a pensar en la ciudadanía y vamos a darles contenidos interculturales. Eso no existía. Lo intercultural, hasta el levantamiento indígena de 1990, este país no pensaba ni en lo intercultural, y menos en radios comunitarias, desde el esfuerzo de Taita Leonidas hace más de 50 años, que comienza a determinar ciertas frecuencias de radio AM, pero consideradas privadas, con opción de hacer un contenido comunitario, pero eran recluidas
a su sector nada más, es decir, las radiofónicas del Chimborazo, la Tacunga, Irfeyal, un gran esfuerzo por hacer, por ejemplo, lo que se hacía a través de Irfeyal, que era alfabetización a través de la radio, que fue un espectacular proyecto que se generó en el Ecuador. Y tú colocas un tema que vamos a mirar más adelante con un poco más de detenimiento, que es precisamente el de la comunicación como un derecho humano, ¿no? Que creo que es un tema alrededor del cual se ha dado algunos de los ejes del conflicto. Vamos con Werner. Werner, la misma pregunta. Desde la óptica de Edison, hay más bien siempre ha habido una suerte de convergencia entre los intereses del poder mediático, intereses económicos del poder mediático y los intereses del poder político de turno, y cita gobiernos anteriores al de Rafael Correa Delgado como ya la evidencia de que esos tejes y manejes entre medios de comunicación privados y gobierno se daban. ¿Es el gobierno de Rafael Correa quien inaugura este tema, lo inaugura de una determinada forma, o simplemente hay una posición diferente, radicalmente diferente quizá a la de gobiernos anteriores? Bueno, tenemos que decir que los medios de comunicación en la historia del Ecuador inevitablemente han estado en comunión con los grupos de poder, con los grupos económicos, con los grupos políticos, porque de esa manera se fue construyendo el espacio, esto que se denomina el espacio público, el espacio común. Esa asociación ha sido inevitable, son sectores empresariales que vieron estas posibilidades de poder incidir a distinto nivel, a nivel ideológico, a nivel político, cultural, de consumo, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia: con el gobierno de la Revolución Ciudadana, la comunicación pasa a ser un eje de disputa programática, si se quiere decir, donde ya no era solamente entrar en una alianza, en un acuerdo con estos grupos empresariales mediáticos, sino entrar a desafiar ese canon, ese argumento, ese guión que habían utilizado para poder coexistir con el poder. Y cuando hablamos de poder, no es algo efímero, no es algo que sea algo etéreo, sino que se traduce en relaciones muy concretas, en relaciones comerciales, bancarias, empresariales de todo tipo. Entonces, con la Revolución Ciudadana lo que se hace es descentrar, romper esa lógica, ese guión de asociación que había entre el poder político y estos grupos mediáticos. Y lo que se logra es, en esa propuesta de establecer un rediseño institucional, recuperar las funciones de un Estado que había sido reducido a su mínima expresión, era necesario poner a discutir qué es esto de la información, qué es esto de la democracia, cómo democratizar la información y la comunicación como tal. Nunca antes la gente había entrado en ese debate. Esa participación ha sido activa, medianamente activa o pasiva, pero la gente entró a debatir, es decir, la gente se dio cuenta que no solamente había un canal, un solo tipo de discurso político sobre lo que estaba sucediendo en el Ecuador. Eso de hablar de objetividad, de imparcialidad de los medios, rápidamente fue cuestionado. Es decir, recordemos a inicios del gobierno, los medios impresos, televisivos, quisieron tener reuniones con el presidente, el expresidente Correa, para poder llegar a los acuerdos, que siempre se hicieron con los gobiernos anteriores. Y eso no fue posible. Eso no fue posible. De entrada, porque era una agenda en la que se ponía a disputar un modelo de sociedad. Es decir, 30 años, aproximadamente 30 años de neoliberalismo, la gente no quería una continuidad de ese tipo de modelo. Y también la comunicación no quería. Las mayorías estuvieron absolutamente silenciadas. Las calles fueron el escenario donde pudieron ejercer su pronunciamiento, donde pudieron ejercer su derecho a la comunicación. No hubieron otros espacios. Pero tú planteas, Werner, entonces que el poner a la comunicación como un eje programático de disputa por parte del gobierno del expresidente Correa, de alguna manera marca recoger una demanda ciudadana que había estado represada. Sin embargo, también se dice que va siendo un proceso extremadamente turbulento y estruendoso, que finalmente llega a generar una enorme, digamos,
digamos, visibilización del tema, no solamente a nivel interno del país, sino a nivel internacional, y llega de alguna manera a ir construyendo también una imagen de intolerancia por parte del presidente Correa, de cierre del expresidente Correa con respecto a lo que a lo que es fundamentalmente el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. ¿Por qué se va generando este estruendo enorme alrededor del tema? Creo que la respuesta puede ser simple. El programa de la Revolución Ciudadana planteaba transformarlo todo. Después de 10 años se puede juzgar cuánto se transformó o cuánto no se transformó, pero esa era una propuesta. Asediar, un asedio a lo imposible fue una de las primeras consignas que se lanzaron. Y tenía que ser una disputa muy fuerte, y por supuesto en el campo de lo mediático, porque la palabra, la información, contar la historia de lo que habían sucedido en los 30 años anteriores, lo que se había hecho, qué se había hecho con la sociedad, qué se había hecho con la economía, qué se había hecho con la democracia como tal, había que contarlo, ¿sí? Insistir cómo fue ese pasado, ha sido una consigna programática, no porque la gente no supiese, porque la gente lo vivió, todos lo vivimos, pero mediáticamente inaugurando una nueva forma de hacer gobierno, con políticas que inmediatamente afectaban a los sectores tradicionales, la comunicación tenía que ser una disputa en términos duros, muy duros. No me puedo imaginar que podía haber sido de otra manera, en que o era consensuar, transar, y eso hubiese significado el ceder a esas demandas que tradicionalmente han tenido los medios. Tenía que haber una ruptura. Creo que la sociedad ecuatoriana demandaba una ruptura. Recordemos que habían ciertas emisoras de radio que participaron durante esas revueltas, por ejemplo el caso de los forajidos, pero la gente lo que más demandaba es que se le escuche, tener un espacio, llamar y contar su visión, su opinión de lo que estaba sucediendo, mientras los grandes medios no, tenían su propia narrativa. Entonces tenía que ser una disputa quebrando ese orden instituido, de hecho que existía. Entonces no había otra posibilidad. Ahora, ¿que eso llevó a una polarización? Por supuesto que sí. De parte de los medios tradicionales de comunicación, no me hubiese imaginado que digan, bueno, es falta de experiencia, creo que falta maneras de negociación. Tenía que ser una disputa a fondo. Pensemos por qué la ley de comunicación tomó tanto tiempo, cerca de 5 años, si no me equivoco, en que ésta se apruebe. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué se plantea el que el espectro radioeléctrico se reparta de manera equitativa? ¿Por qué es necesario que existan medios públicos? Recordemos la oposición continua a la existencia de medios públicos. De los pocos casos en América Latina, vergonzoso, en que no se reconocía la necesidad social de una sociedad moderna de tener medios públicos, y se opusieron radicalmente, como se opusieron a la Constitución, a una asamblea constituyente, se opusieron a la aprobación de la Constitución en el 2008, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, episodios que demostraban que había un conflicto, una radicalización, porque un sector que ha vivido o vivió de un status quo simplemente no quería ceder espacios de poder. Y no es un espacio de poder que se reduzca a la incidencia mercantil, a vender espacios de publicidad, sino es a definir lo que piensa el ecuatoriano promedio, definir sus gustos, definir cómo interpreta su participación en la sociedad, cómo se imagina que es el pueblo ecuatoriano, qué es la nación, qué es el Estado, y algo fundamental, qué es esto llamado de lo público. De pronto, con esa recuperación del Estado, también era una demanda de poder, de convocar a discutir, a reflexionar qué es lo público, decimos que es lo común. Bueno, entonces no había antes ese espacio común. Sí, es muy difícil de decir, había ese espacio común. Y la Revolución Ciudadana fue construyéndolo. No lo hizo sola, no era un problema de programa o de un partido, sino era un problema social de recuperar el espacio de lo público para recuperar la participación del Estado y, por supuesto, la centralidad que debe tener la ciudadanía. El concepto de ciudadanía se vuelve clave para una práctica de recuperación del bien común. De acuerdo. Y este eje, entonces, volviendo contigo, Edison, este eje de disputa alrededor de lo mediático, finalmente, más que quizá las propias políticas públicas de redistribución de riqueza, por ejemplo, o de activa intervención del Estado como un ente regulador en muchos de los mercados en la sociedad ecuatoriana, se convierte quizá en un elemento determinante que un momento determinado
hace que la gente diga, o muchos digan, que la sociedad ecuatoriana está polarizada, más que por las políticas económicas del gobierno o más que por las líneas de gestión política de lo social, por precisamente la línea de comunicación política y de políticas de comunicación del gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, definitivamente. Werner ponía en el tapete un tema fundamental. La ciudadanización de la comunicación no existía, es decir, no había canales, no había medios. Recuerden ustedes la peregrina historia de la pobre Radio Nacional. Es decir, según el gobierno venía y le daba, creo que Lucio Gutiérrez le dio el último cheque de $50.000 y quedó a medio hacer. Venía otro y en determinados momentos sirvió solo para hacer radioteatros, muy buenos radioteatros, salieron muy buenos actores de aquí, pero no era un conductor de comunicación como lo son ahora los medios públicos, la radio, la televisión, el telégrafo, no había una conducción sobre eso, es decir, y no había una expresión ciudadana. Pero llega el periodo de Rafael Correa y él, sin decirlo, programáticamente, lo que hace es romper ese esquema. Fíjate que rompe también el esquema que estaba un poco adormecido en cuanto se refiere a la actividad del fin de semana en lo que era información con los enlaces. Cuando él establece el enlace los sábados, recuerda que cuando trabajábamos nosotros en medios de comunicación, para tener notas frescas para el lunes, tú trabajabas de lunes a viernes anteriormente con temáticas que no se te caducaban para el día lunes, ponerles frescas en los periódicos o en la radio o en la televisión. Entonces hacías una secuencia de lunes a viernes y el viernes, porque el viernes en la tarde, el sábado en la mañana, ningún político trabajaba, ya no trabajaba nadie. Sin embargo, cuando Rafael Correa establece el enlace, recuerden que hubo un intento inclusive de Lucio Gutiérrez de establecer un enlace también a la 1 de la tarde para responderle, y no solo de él, también le siguió ya Augusto Barrera, hay también informes, enlaces que hacen ya los otros gobiernos seccionales, el propio Rodas, por ejemplo, en Quito, mantiene un programa de ese tipo. Entonces, les rompe el esquema también a la televisión, porque la televisión tenía noticieros los días sábados en la noche y el domingo en la noche, pero eran la agenda de ellos. Y sucede que el sábado en la noche, en los primeros enlaces, Rafael Correa es el único vocero que está dando línea, que está dando información, y sucede que él llenaba el noticiero de la media hora en la noche en los canales de televisión. Al mes suspendieron, al mes suspendieron todos los canales, los noticieros, ya no hay noticieros los sábados. O sea, este país queda desinformado desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche. Todo eso transforma, Rafael, proponiendo lo que tú decías, la comunicación política, que como reseña, y Werner debe conocer, cuando yo fui estudiante en la universidad, inclusive teniendo profesores como Pedro Jorge Vera, como el propio Andrés Carrión, con profesores que estaban metidos en el tema político, no había como cátedra la comunicación política. En la comunicación, en la opinión pública, digamos, entendiéndola como un conjunto complejo de conversaciones de todos los grupos sociales, hay quienes respiran aliviados ahora y así han manifestado sus comentarios por redes sociales, ahora que no hay las sabatinas. Ha habido mucho comentario al respecto de quienes dicen respirar ahora aires de libertad. En cambio, interesante la idea de Edison de que quizá también se empieza a sentir, y se va a sentir quizá con más fuerza los próximos semanas y los próximos meses, se va a sentir con más fuerza un vacío de conducción, un vacío comunicacional, la falta de una voz que, de alguna manera, en términos más pedagógicos, en términos a ratos polémicos, pero que finalmente le decía a la gente semana a semana cómo marchaba el país. ¿Qué opinas? Hay que decir, creo, un elemento previo. La revolución ciudadana en esta disputa por la información y la comunicación cambió la práctica de cómo se hace periodismo, cómo se hace comunicación, sin duda. O sea, no creo que fue algo premeditado, pero ya en los hechos lo cambió. Cambió la práctica de los periodistas, porque como lo ha dicho el compañero, llegaba el día viernes y no había gobierno. Los gobiernos trabajaban hasta viernes mediodía, no había Estado, no había nada. ¿Sí? Y cambió. Los periodistas, sin duda, y esto ya lo han comentado muchos analistas, los comunicadores, los periodistas deben ahora prepararse mucho más y mejor. Conocer más a fondo, porque en esa disputa el presidente fue demostrando que desconocían de los temas más fundamentales de la opinión pública, de los temas que se tratan en la opinión pública. El clásico ejemplo de economía. Ahora los periodistas creo que se preocupan más por tener una mejor formación sobre los temas económicos, que es lo que ahora nosotros quizás podríamos, esperemos que no suceda, encontrar ese vacío. Es decir, ¿quién hace una traducción, este juego pedagógico de poder contar lo que va haciendo el Estado, el gobierno, las políticas públicas, contarlo de tal manera en que la ciudadanía esté enterada
medianamente de lo que se está haciendo. Creo que no, los enlaces no era un hecho de rutina semanal, sino de rendir cuentas. O sea, seriamente fue un espacio de rendición de cuentas que no solamente la Constitución exige, sino que socialmente necesitamos el que la ciudadanía pueda comprender lo que hace, qué hace esa máquina del Estado, la máquina del gobierno, qué hacen esas personas que han sido designadas como representantes. ¿Qué es lo que acontece semanalmente? ¿Qué hace durante todos los días? ¿Qué es lo que hace el político? Porque ese político para la ciudadanía hace la política. Ahí podríamos sufrir un vacío. Y eso puede significar una forma de vacío de poder, que intencionalmente podrían los medios, quienes han sido los más feroces contradictores del proyecto de la Revolución Ciudadana, utilizarlo. Ya hemos visto rápidamente en estos días, desde que el expresidente entró al hospital por un tema de salud, rápidamente salieron con comentarios en las redes sociales de lo más ofensivo. No solamente porque sea un expresidente, quien sea, no puede ser tratado de esa manera, encontrando la posibilidad, la opción de que ahora me desquito con quien me impuso de alguna manera una exigencia de cómo saber comunicar, cómo saber informar. Y hay el riesgo de que los medios también adopten una posición similar. Por supuesto, y esa es una disputa política, es decir, ahora cómo se vamos a hacer política todos y qué rol ahí van a cumplir los medios comunitarios, que aún falta mucho por debatir, por discutir, pero qué van a hacer los medios públicos. Necesariamente deberán cambiar su estrategia, su visión, su horizonte en relación a la ciudadanía. Una última pregunta para cerrar el segmento, Werner. El tiempo es implacable en la televisión. Tú escribiste hace poco un editorial en el diario El Telégrafo donde hablas de los partidos mediáticos. ¿Podrías explicarnos un poquito esta idea? Con la crisis de esta llamada la partidocracia de los sistemas tradicionales de representación de la ciudadanía, de los electores, de los votantes, los medios de comunicación en estos 10 años creo que se han ido perfeccionando en convertirse en máquinas electorales. Máquinas electorales por los procesos electorales, pero también se comportan como partidos, es decir, tienen claramente un programa, tienen claramente un ideario, una visión de qué es la sociedad, cómo debe ser esta sociedad, cómo debe ser el Estado, cómo deben ser los políticos, y han tomado partido por esas opciones. No son solamente máquinas electorales que se agregan a los partidos o movimientos políticos existentes, sino que quienes hacen estos medios de comunicación se comportan diariamente como una organización política, en este caso mediática. Y sin duda tienen mucho más poder que las organizaciones políticas tradicionales, que poco se sabe de ellas, poco se conoce, y en un partido mediático pueden exhibir con claridad sus ideas, su propuesta, y no solamente, sino que pueden modificar la opinión pública. Es decir, lo que se ha dicho, un Estado de Derecho, un Estado de opinión. Bueno, construyen un Estado de opinión, sin duda, lo seguirán haciendo. Y además militan, es decir, se han entregado con apasionamiento por un modelo de país, por un modelo de sociedad que creen que es el mejor. Y llegando incluso hasta un nivel de absurdo, porque es así lo que pasó en las recientes elecciones, de promulgar un presidente que no existía, para un país que no existía. Ese es el país que ellos tienen, lo construyen y que quisieran que sea así. Y que por supuesto no lo van a dejar de lado. Como partidos mediáticos lucharán por cada uno de los espacios y tienen los recursos, tienen la tecnología para poder modificar la opinión pública. Y ya lo estamos viendo, por lo menos en un espacio donde debe entrarse a discutir si debe ser regulado o no, que es el caso de las redes sociales. Con estos elementos que planteas, Werner, cerramos este primer segmento. Creo que se abre un escenario que nos trae quizá cambios de fondo con lo que va a ser precisamente el nuevo gobierno del presidente Lenín Moreno y la relación que vaya a entablar con los medios de comunicación. Muchas gracias y pasamos al siguiente segmento. Cuando era niña, lo único que quería era un gato. Mi madre nunca lo permitió. Pero hoy lo lamenta.
Tengo al Capitán Garfio, Cisco, Scooter, Cristal, JJ, Uzi y Harriet. Ringo, Big Roger, Little Roger, Terrian, Tony, Big Mickey, Ray, Forrest Gump, que es un poco lento, Janine, Jasmine, Ginger, Spice, Cocky, Candy, Daphne y Tucker. Tengo 700 gatos. La dama de los 700 gatos. Este martes 20 horas. Las palabras abren caminos. Conectan personas. Construyen puentes. Crean belleza. Forman conocimiento. Hacen historia. Palabra suelta. Este miércoles 22 horas. En Editogran hacemos más y lo reflejamos en nuestro trabajo diario. Más rapidez, más capacidad, más calidad, más tecnología, más efectividad, más innovación. En Editogran garantizamos soluciones gráficas gracias a nuestra maquinaria de alta tecnología, con excelentes materiales de trabajo y nuestro personal capacitado. En Editogran hacemos más. Continuamos entonces con el análisis de lo que ha sido el gobierno de la Revolución Ciudadana en estos últimos 10 años bajo la conducción de Rafael Correa Delgado, y en lo que atañe al tema de la comunicación y la propia gestión gubernamental. Para ello nos acompaña también en esta segunda parte, en este segundo segmento, Paulina Mogrovejo. Ella es abogada, especializada en derechos humanos, ex vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación. Gracias por acompañarnos, Paulina. Con Paulina y con Edison vamos entonces a continuar con este balance. Y quisiera empezar con Paulina. Precisamente tú estuviste acá y escuchaste los comentarios tanto de Edison como de Werner respecto a una evaluación de lo que significó este sacudón, quizás si se le puede llamar así, que hizo el gobierno de Rafael Correa a lo que fue la relación, digamos, de los medios de comunicación con el campo político, con la clase política. ¿Cómo ves tú los efectos, los alcances que tuvo precisamente este sacudón que se empezó a dar desde que asumió Rafael Correa el mandato? Yo creo, Hernán, y muchas gracias por estar aquí. Qué bueno compartir panel contigo. Siempre extraño aquellos debates en el Cordicom, siempre lo digo. Creo que hay que definir esto con una palabra: democratización de la comunicación. Ese es el remesón que se dio en el Ecuador y en América Latina, pero con más fuerza en el Ecuador, porque no solamente tocamos la democratización del espectro radioeléctrico en tanto se necesitaban medios comunitarios y medios públicos, sino también la prensa, cómo esta estaba tratando a las audiencias y sus derechos, y también cuáles son los abusos que estaban cometiendo los medios impresos y también los contenidos en general, porque el Ecuador, a diferencia de otros países de la región, lo que hizo fue exigir a los medios de comunicación social que las audiencias, además en un contexto de democracia de audiencias, tengan al menos información oportuna, contextualizada, veraz, y información además que les permita tomar decisiones políticas, decisiones sobre su proyecto de vida que sean consecuentes y que no les hagan o no les afecten sus derechos, su honra, su imagen, su reputación. Creo que en términos políticos y en términos sociales, esta ruptura que se hace con la forma de hacer comunicación que se venía tratando desde la época de la dictadura a una nueva forma de hacer comunicación desde el año 2008, 2011, 2013, fundamentalmente lo que hizo es promover una conciencia crítica, una mirada diferente de las ecuatorianas y los ecuatorianos y una necesidad insatisfecha que no sabíamos que teníamos, que era la de recibir información, rendición de cuentas, acceso a información pública como un derecho humano a través de otras formas de comunicación, la política y la pública. Mencionas algo que me llama la atención, Paulina. Tú hablas de abusos que se gestaban por parte de varios medios de comunicación, muchos quizá antes del periodo del anterior gobierno, antes del 2007. ¿Cómo se procesaban en gobiernos anteriores esos abusos
que fundamentalmente ciertos medios privados ejercían en contra de los derechos de información y comunicación? No, yo creo que no se procesaban, Hernán. Los abusos al final del día eran funcionales a una estructura de poder que sostenía un status quo que también era funcional a intereses económicos, intereses políticos de una clase que estaba en el poder y una clase que además dirigía los destinos del país dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Si tú como ciudadano o ciudadana eras víctima de un hecho que afectaba la honra, la imagen, la reputación, exigías derecho a la réplica, por ejemplo, un medio de comunicación social no te tomaba en serio. Muchos casos sociales, no solamente en términos políticos, de personas que fueron víctimas de medios de comunicación social, de abusos de información que era mentira, no solo inexacta, información falsa, lo que hicieron fue afectar los derechos de las personas y estas personas quedaban indefensas y esto se quedaba en la impunidad. Esa era la práctica de algunos gobiernos que además utilizaban la comunicación para posicionar ideas que naturalizaban no solamente discriminación, violencia, sino un modelo económico como el neoliberalismo que te presentaba o te planteaba como biológico casi la pobreza como natural o como normal, el hecho de que haya niñas y niños que estaban en cinturones de pobreza, que no iban a la escuela, que no tenían derecho a la salud y que esto era producto de una crisis económica que no era responsabilidad de políticas públicas inadecuadas. Ese era el modelo de comunicación. ¿No había posibilidad de parte de los afectados de acudir a tribunales ordinarios de justicia? De ninguna manera. La ley de radio y televisión, ley de la dictadura, como digo, establecía un protocolo para que las personas se defiendan de la violencia y la discriminación. Pero CONARTEL, que era una instancia de esta ley de radio y televisión, lo que hacía era la gestión de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Más allá de defender a las personas, lo que hizo fue promover la concentración de medios de comunicación social y la concentración de contenidos de este tipo que, como dije hace rato, lo que buscaban era naturalizar relaciones de poder económicas, políticas y sociales que lograban efectivamente sostener un estatus y un poder político que nos estaba afectando a todas y a todos. Gracias, Paulina. Volviendo con Edison, Paulina menciona que quizá uno de los logros de los últimos 10 años de la Revolución Ciudadana ha sido precisamente la toma de conciencia por parte de una buena porción de la población ecuatoriana de la importancia del tema de la comunicación y de la importancia del tema de los derechos de la información. Tú como periodista, Edison, muy cercano al mundo de los medios y al mundo de la política también, ¿podrías decir que esta toma de conciencia también llegó al nivel de los periodistas en el Ecuador? Porque parecería ser que luego de estos 10 años lo que queda es un terreno zanjado en dos orillas contrapuestas casi. Es muy común escuchar a veces críticas y dardos que se lanzan los periodistas de los medios privados a los periodistas de los medios públicos y viceversa. Pues no, realmente no ha calado, porque recuerdo que inclusive había directores editoriales, jefes de redacción de los medios que criticaban a los periodistas ecuatorianos porque, por ejemplo, el jefe de redacción, que ahora es un opositor, ya no es parte de ese medio de comunicación, trabaja en un medio digital, decía de sus empleados en un periódico de Quito que los periodistas en el Ecuador no manejaban más de 20 verbos y que no eran activos, sino dijo, anunció, remitió, requirió, nada más, y que leían un libro al año. Ese era el criterio con el que se movía el periodismo. Pero esto tampoco ha marcado una diferencia, porque respecto a lo que decía Paulina, por ejemplo, cuando alguien se sentía afectado por un medio de comunicación tenía que recurrir al Código Penal para establecer el delito de calumnia. Pero el delito de calumnia o de injuria establecía una serie de requisitos con testigos, con copias, entonces era imposible poder llegar a una sanción y decir este medio de comunicación. Entonces las honras de los políticos y de las personas, particularmente recuerden ustedes de un mismo Código Penal que además también criminalizaba el homosexualismo. Es decir, había un código penal y establecía, por ejemplo, con esta palabra, decía que solo se permitía el aborto en caso de violación a mujeres taradas. Es decir, ese era el código penal con el que nos regulábamos la comunicación. La ley de comunicación rompe esto y establece un aparecimiento de derechos en la ciudadanía. Porque, por ejemplo, el derecho a la protección de la fuente y el derecho a la cláusula de conciencia era solo para los comunicadores, para quienes trabajábamos en medios.
Con la Constitución de Montecristi se establece que sea también para la ciudadanía, del artículo 16 en adelante. Eso es fundamental porque, como les escuchaba yo, incluso al propio Corcho Cordero, se bajan esos derechos de comunicación a la calle, a la ciudadanía. Antes eran privilegios, pero en el Ecuador, de mis investigaciones, nunca se aplicó la cláusula de conciencia en ningún medio. Por lo tanto, no es que había allí un debate como se da ahora en las redes sociales, se lanzan calumnias e injurias de lado y lado, porque de lado y lado nos hemos dado. Tampoco puedo decir que no lo hemos hecho, porque sí indigna cierta posición, porque éramos colegas, pero no habíamos visto esto. Respecto a lo que tú decías, sí, en esta década lo que se hace es descubrir una práctica del periodismo, que quizás no estaba en los periodistas, sino en los dueños de los medios. De acuerdo, pasemos de tema al de la ley de comunicación. La ley de comunicación ahora está en boca de varios analistas, comentaristas, opinólogos de medios de comunicación. Acabo de leer la prensa de los últimos días y hay al menos 3 menciones a la necesidad que tendría en esta política de mano extendida del presidente Lenín Moreno de, digamos, ser consecuente también y derogar la ley de comunicación. Así textualmente aquello aparece en algunos editoriales de periódicos. ¿Cuál crees tú que va a ser lo que se venga, el desenlace, digamos, de esta presión que se ha dado desde la época electoral, obviamente, ya que la derogatoria de la ley de comunicación estaba precisamente en el programa de gobierno y fue el compromiso del candidato perdedor? Sí, efectivamente, creo que hay que partir de una idea. La Ley Orgánica de Comunicación es producto de la lucha social. No es un trabajo, sí se cristalizó en el gobierno de Rafael Correa en Montecristi, pero viene siendo reclamado desde hace más de 30 años por las organizaciones sociales, precisamente aquellas que veían cómo la democracia se iba debilitando porque los medios de comunicación social y las formas de hacer de comunicación estaban siendo serviles a un modelo económico que nos estaba destrozando a las instituciones políticas y a la sociedad ecuatoriana. Esta demanda de las luchas sociales no se puede tirar al tacho de la basura y esto lo hemos planteado categóricamente en cada una de las intervenciones que hemos realizado con los asambleístas de CREO, con las personas que defienden esta tesis y con todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que pueden creer que efectivamente esta ley de comunicación tiene que ser tirada al tacho de la basura. Creo que eso es importante decirlo. A partir de aquello, ¿qué pasaría si se diera el caso que una ley de comunicación como la que tenemos, que es un referente de América Latina además, sea tirada al tacho de la basura, entre comillas? Pues que los derechos de los artistas, los derechos de los productores audiovisuales, los derechos de las audiencias, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, los derechos políticos que tenemos todas las ecuatorianas y los ecuatorianos estarían yéndose al tacho de la basura como tal. Yo no creo realmente. Me parece que efectivamente se va a abrir un espacio de diálogo nacional. Ese diálogo tiene que ser además a partir de qué tipo de comunicación queremos en el país. ¿Es una comunicación democrática o queremos una comunicación concentrada, una comunicación intercultural o una comunicación que denigre o discrimine a una gran parte de la población, la mitad de la población del país? ¿Queremos una comunicación incluyente, plural y participativa o queremos una comunicación en la cual los contenidos estén concentrados y la publicidad tanto que la televisión basura esté a la orden del día y que no haya ni siquiera un debate público, porque lo que consumimos en los medios es pura basura? ¿O qué tipo de comunicación queremos en el país? Creo que son necesarios los diálogos en ese sentido y los hemos venido realizando también desde el Cordicón. Tú te acordarás, Hernán, cómo recorrimos el país y en el ámbito ya de la aplicación de la norma a través de reglamentos, nos dimos cuenta que efectivamente posiblemente sí se necesitan reformas, sí se necesita ajustar considerando la realidad de los otros medios, de esos medios que no son las grandes corporaciones que quieren echar abajo la ley de comunicación, sino que son medios que se benefician de la ley de comunicación. Y a partir de aquello pensar sí en reformas, jamás en derogatoria, porque las luchas y la conquista social no pueden ser echadas abajo, no pueden ser... No puede haber una involución. Involución, exactamente. Gracias, Paulina. Edison, la misma pregunta. Tú avisoras que se viene un escenario conflictivo en cuanto haya un incremento de la presión de determinados medios de comunicación, de determinados sectores de la oposición política, que sigan pugnando no solamente por limar los dientes, como alguna vez escuché, a la ley de la comunicación, sino con echarla abajo.
pero no se puede gestar un diálogo para hablar de derogar o no la ley. O sea, eso no es diálogo. O sea, decir, para desaparecerla o no desaparecerla, eso no es diálogo. O sea, ahí no podremos estar sentados en esa mesa. Y en esa mesa deben estar sentados los medios públicos. Ya tienen una permanencia aquí. Debemos estar nosotros, las radios comunitarias, deben estar los observatorios, deben estar todo este conjunto de organizaciones que, como dice Paulina, fueron las que generaron todos los derechos en la ley de comunicación. Porque hasta ahora lo que veo es a los dueños de los medios y al gobierno hablando de un diálogo. Pero esas son dos partes de esta mesa. Tenemos que estar sentados allí todos, pero no vamos a permitir la derogatoria. Además, políticamente no es viable. En derecho público se hacen las cosas y se deshacen del mismo modo. Es decir, hay que aprobar una ley que derogue, como se hizo lo de las universidades, por ejemplo. Y para eso hay que accionar mecanismos de mayoría parlamentaria. Entonces, todo eso tiene que entrar en juego. Entonces, sí, vamos todos a dialogar, vamos a abrir. Y de hecho, deberíamos pedirles a los medios públicos, a las radios comunitarias, que abran los micrófonos y que empecemos ya con espacios como este, por ejemplo, en el que empecemos a debatir. Pero no desde el editorial de un gran periódico o de un canal de televisión a decir, no la ley, no esto, no. Solo dejarle al presidente con la mano extendida y los otros ya tienen tomado una posición. Eso no es justo para nadie de los que hemos planteado este tema del diálogo y de las reformas que pueden ser necesarias a la ley de comunicación, pero primero veamos qué es lo que hay que reformar, porque todavía, por ejemplo, hay partes y aplicaciones de la ley que no se actualizan, no se afirman. Por ejemplo, las acciones afirmativas a favor de las redes comunitarias, el financiamiento que el Estado obligatoriamente, que es muy novedoso, y eso va a traer muy buenas noticias para las redes comunitarias que están siendo ya asignadas con sus títulos habilitantes en el concurso de frecuencias. De hecho, tenemos que ir a un nuevo concurso de frecuencias. Hay que terminar con este, que ya generó derechos, que ya entregó los títulos habilitantes, pero hay que cumplir. Hasta ahora, con lo entregado, no llegaríamos al 8% del 34% para radios comunitarias que establece la Constitución, la ley. Pero esto es obligación del Estado, por lo tanto, desde mi posición, entiendo que debemos todavía exigir un nuevo concurso que nos permita continuar con la democratización de la repartición de las frecuencias. Gracias, Paulina. Ya hemos hablado de que hay necesidad quizás de hacer ajustes y reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, no por supuesto de derogarla. Pero, ¿qué decir de la actuación que ha recibido múltiples críticas de, sobre todo, la Superintendencia de Información y Comunicación en la aplicación de la ley? Es necesario también hacer ajustes y, de alguna manera, con la experiencia de estos últimos años, que ya se ha tenido con un mayor conocimiento inclusive de lo que son los temas de comunicación y cómo se vincula los temas de comunicación con los temas jurídicos, mejorar sustancialmente la aplicación de la ley? Absolutamente, creo que el proceso de reparación de derechos, el sistema de protección, también la política pública de comunicación, también el Cordicom y la Supercom, por supuesto, necesitan ir perfeccionándose en las prácticas que tienen para proteger los derechos de las personas. Esto de la institucionalidad para defender derechos es nueva en el país y como tal tiene que tener sus progresos, sus avances, sus errores, sus aciertos y sus desaciertos. Pero en ese sentido creo que es importante reconocer que por fin las ciudadanas y los ciudadanos tienen dónde presentar una denuncia cuando han sido afectados por los medios de comunicación social y que esa institución responde a las denuncias cuando las ciudadanas y los ciudadanos han sido afectados en sus medios de comunicación social. Eso explica, por ejemplo, una gran cantidad de demandas por derecho a la rectificación y a la réplica, porque efectivamente hay información inexacta en los medios de comunicación social, persiste todavía esta práctica, hay denuncias sobre contenidos discriminatorios en los medios de comunicación social contra pueblos y nacionalidades, mujeres, personas LGBT. Estas personas han podido presentar denuncias en la Supercom y han tenido respuesta a las trabajadoras domésticas, han recibido respuesta de la Superintendencia de Comunicación y Comunicación, pero sin duda creo que es necesario afinar la calidad de las resoluciones que se puedan presentar y de esta manera plantear una relación también ganar-ganar. Yo creo que además, Hernán, en ese tema sí hay que reformar la ley de comunicación, porque no podemos seguir tratando a los diferentes como iguales. No es lo mismo, decía hace rato, una televisora que tiene un ingreso de $20 millones al año y una radio que tiene $10.000 de ingreso al año. Si tú le pones una multa de $3.000
a la que factura 20 millones de dólares al año, posiblemente su afectación en el patrimonio no es ninguna o es muy poca, pero si a esta radio que tiene ingreso de 10 mil dólares le quitas 3 mil, entonces estamos hablando del 30% de sus ingresos, que amenaza inclusive no solamente su sostenibilidad, sino su propia vigencia en el espectro radioeléctrico. Entonces lo que estamos haciendo ahí es favorecer a las grandes corporaciones mediáticas y afectar a los pequeños medios de comunicación social, porque están siendo tratados de manera igual en relación con estas grandes empresas de comunicación, que además son las que quieren que no ser sancionadas y que la ley de comunicación sea derogada, que es lo que han venido planteando con candidaturas inclusive a la presidencia. Es decir, tú mencionas la desproporcionalidad de algunas de las sanciones en relación con la economía de escala de los medios. Pero también hay otro tema importante que es, y mencionaba Edison, que es el tema de la falta quizá de aplicación contundente de las medidas de acción afirmativa. Estoy pensando en los medios comunitarios, estoy pensando en el tema publicidad. ¿Cómo poder reenrumbar esta idea que a mí me parece, y yo la defendí en su momento, tan importante de poder asignar un porcentaje de la publicidad, no solamente estatal, que resulta importante en términos anuales, sino también de la publicidad privada, a los medios de menor tiraje, a los medios locales, a los medios regionales? Es importante, un poco retomando lo que Edison había planteado del nuevo concurso de frecuencias, ¿qué pasa cuando venga la televisión digital terrestre? También hay que democratizar en públicos, privados y comunitarios. ¿Cómo vamos a hacer? Ese es un desafío, por ejemplo, que el Cordicom tiene de cara al futuro, y no solamente es un futuro largo o un futuro no tan cercano, sino que en este junio ya empieza el apagón analógico y estamos hablando del inicio de la televisión digital terrestre. ¿Qué pasa con la democratización de la comunicación ahí? ¿Qué pasa con los contenidos y su calidad? ¿Qué pasa con la distribución de la publicidad? Tenemos publicidad pública por un lado, la ley de comunicación dice que tiene que distribuirse equitativamente entre los medios de comunicación social, pero sí se necesita acotar mejor en la ley de comunicación, porque en el caso de lo público te dice que tiene que atenderse al público objetivo, la realidad del medio de comunicación y las demandas que tiene el mercado mediático de esa zona. Es decir, de esta manera no necesariamente puede ser una distribución equitativa, sino en función de tus intereses de mercado, y colocas la publicidad donde el medio de comunicación tiene más rating, más sintonía o es el más conocido cercano. Y en el caso de la publicidad privada, la ley de comunicación te hablaba de un 10% del total de la facturación de la publicidad, y el Cordicom tenía que hacer un reglamento. Lamentablemente, el nudo crítico de encontrar la forma o la fórmula a través de la cual hacer una asignación igualitaria, creo que fue una de las trabas que a los consejeros y consejeras del Cordicom nos puso a reflexionar muchísimo tiempo hasta el día de hoy, que vale la pena retomarlo. Creo que en esa línea la reforma a la ley de comunicación nos podría facilitar las cosas, hablando ya de mecanismos de incentivos, quizá mecanismos que permitan promover que la publicidad privada llegue a los sectores rurales, a los medios comunitarios, y también piense en las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Lo que hemos logrado con la ley de comunicación en términos de publicidad, en muchos de los casos, por un problema de aplicación, quizá de política pública o posiblemente de reforma a la ley de comunicación, es el hecho de que los anunciantes de publicidad, para evadir en algunos casos la norma de la ley de comunicación, se está yendo a la publicidad exterior, a las vallas publicitarias o a las redes sociales, donde están haciendo muchísima publicidad, y esto no necesariamente beneficia a los medios de comunicación, en especial, como digo, de territorio. De acuerdo, y ya para hacer un balance quizá final sobre lo que ha sido estos 10 años últimos de Revolución Ciudadana en el campo de la comunicación, ¿cuál sería, a breves rasgos, el mayor logro desde tu criterio, Edison, y el mayor pendiente, la mayor deuda que dejan estos últimos 10 años en el campo de la comunicación como herencia al gobierno que está recién comenzando? Yo siempre he creído que el mejor análisis es la historia. Cuando tú tienes una secuencia histórica y un análisis profundo de las causas, las responsabilidades y los procesos, entiendes lo que tienes que hacer a futuro. De hecho, estos 10 años nos han dado y nos han puesto en una visión totalmente distinta. Carol Murillo, un editorialista del diario El Telégrafo, colega y amiga, decía en determinado momento: si no hubieran existido los medios públicos y las radios comunitarias, otro habría sido el resultado electoral.
Es decir, hubo un desmontaje de todo ese sistema que se montó a través de una candidatura para establecer la perversidad de la ley de comunicación. Y eso ya se estaba centrando en el pensamiento del ciudadano. Sin embargo, se ha determinado, por ejemplo, que lo más viable es una reforma. Sí, vamos a la reforma, pero hay que hablar sobre los contenidos. Porque hasta ahora hemos hablado, para decirlo vulgarmente, de los fierros, es decir, las frecuencias, los equipos, el dinero para la publicidad. ¿Y los contenidos qué? Todavía ahí nos faltan establecer. Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención y me disgusta un poco que ciertas radios privadas, por ejemplo, estén obligadas por la ley a establecer un segmento donde se identifica que esto es intercultural. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Toman una canción de algún cantante de moda en quichua y le ponen inicio del espacio de intercultural. No es verdad, lo intercultural tiene que estar entre nosotros, tiene que ser tan cotidiano que ni siquiera nos demos cuenta, sino que esté integrado al pensamiento. Pero si ya le pones una pastilla, ya le estás marginando. En eso tenemos que entrar, es decir, tan conocer, les he dicho yo a mis oyentes y amigos de las radios comunitarias, me encantaría Manuela Sáenz en Xuachicham, me encantaría Eugenio Espejo en Huaopeninca, en los idiomas de los Guao y de los Shuaras, en la Amazonía, las historias de Amparazú, que es el reino de los cuatro mundos, de los Aguá, por ejemplo, en el norte del Ecuador, que hablan de la existencia de 4 instancias en el mundo, que esté transmitido a la lengua épera. Es decir, todo eso tenemos que ir a futuro definiendo. Quizás ahí nos está faltando un poquito de entrar ya con fuerza en esos contenidos. Gracias, Edison. Paulina, la misma pregunta. ¿Cuál sería el mayor logro, dicho sintéticamente, y la mayor deuda pendiente en estos 10 años de Revolución Ciudadana en el campo de la comunicación? Yo creo que el presidente Rafael Correa tuvo la claridad de mirar que en el marco de una democracia de audiencias, las decisiones, y de hecho cuando él recibió el país así eran las decisiones políticas, de política pública, se tomaban en los sets de televisión. El político era un producto de los medios de comunicación social y se adecuaba a sus reglas, no solamente de tiempos, sino fundamentalmente de intereses de estos sectores vinculados además al sector financiero. Creo que entender que la democracia de audiencias vinculada al sector financiero, concentrada en un 90% en el sector privado y además de eso con contenidos que no necesariamente reflejan la realidad ecuatoriana, estaba afectando la calidad de la democracia. Y las decisiones políticas de las ecuatorianas y los ecuatorianos en una democracia de audiencias con esas características, lo que iba a lograr efectivamente es lo que ocurrió, un desastre, un descalabro de nuestra institucionalidad, de nuestra propia democracia y la crisis que nos llevó a la década perdida de antes del año 2007. Creo que ese ha sido un importante acierto, entender que la ley de comunicación viene a regular los derechos de las audiencias para que democráticamente, en esta democracia de audiencias, ellos tengan la libertad de tomar decisiones sin manipulación, es uno de los avances importantes. Y por supuesto nos quedan desafíos, creo que la institucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación tiene que afinarse más, tiene que ponerse la camiseta de aquí al futuro en el marco de la defensa feroz de los derechos de la comunicación y la información, del desarrollo de la industria mediática, de la promoción de la pluralidad y la diversidad dentro de los medios de comunicación social y de entender que estas estrategias y estos objetivos fundamentalmente se logran únicamente cuando la política pública de comunicación está bien comprendida y está orientada efectivamente al modelo de comunicación que queremos para el país. Una comunicación democrática, una comunicación que le permita a todas y a todos vivir sin discriminación y vivir adecuadamente, vivir dignamente y además de eso que la política pública en general pueda satisfacer su calidad de vida y no empobrecerlos y sacarlos del país como ocurrió hace una década atrás. Recordar entonces, Paulina, que la comunicación es un derecho que permite el ejercicio de los demás derechos, como se ha dicho tan reiteradamente estos últimos tiempos. Queremos agradecer a Edison, a Paulina, su participación en este programa. Nos han ayudado mucho con sus reflexiones, sus comentarios, sus opiniones sobre un tema que seguramente seguirá siendo un tema polémico, que dará mucho de hablar los próximos meses y seguramente los próximos años.
La política de mano extendida, ciertamente una política dialógica, esperada por el país, bien saludada por muchos sectores, no puede impedirnos dejar de pensar todo lo que falta por caminar todavía en el campo de una comunicación más democrática en el Ecuador. Queremos nosotros agradecer la atención a este programa y despedirnos cordialmente a nombre de A Contramano.